Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Esperamos que se encuentren muy bien ahí en su casa. Y pues vamos a empezar un día más con esta escuela para padres. Y vamos a iniciar con una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Dios, nos acercamos a tu presencia, dándote gracias primeramente, Señor, porque tú pones, Señor, en nosotros el querer como el hacer de tu buena voluntad, Señor. Y yo creo que todos los que están en este momento escuchando tu palabra, Señor, es porque tú has puesto ese corazón en ellos, Señor. Y hoy pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea haciéndonos entendidos en tu palabra, revelándonos tu voluntad, Señor, y que la podamos poner en práctica, Señor. Te bendecimos y bendigo la vida de cada padre, de cada madre que esté viendo este video, Señor. Y te pido que seas tú hablando, Señor, y cumpliendo tu propósito, Señor, en cada vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues bueno, ya estamos una vez más. Y pues le damos gracias a Dios porque nos permite aún en estos tiempos difíciles poder llevar la palabra de Dios al hogar de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y pues este tiempo es dedicado pues a nosotros los padres que estamos viendo o viviendo estos tiempos difíciles, pero tenemos al mismo tiempo la obligación o el compromiso de guiar a nuestros hijos en estos momentos, ¿verdad? Y pues hemos estado hablando de padres entendidos en los tiempos, hemos estado hablando de un legado incorruptible que debemos dejar a nuestros hijos, pero en esta ocasión queremos retomar nuevamente el ser padres entendidos en los tiempos, ¿verdad? Porque vemos tantas cosas que están pasando últimamente que la verdad es que en nosotros como padres no sabemos qué va a pasar en el futuro con nuestros hijos, con nosotros mismos, no sabemos qué va a pasar, pero también sabemos que tenemos a un Dios y a un Padre que sí sabe, ¿verdad? Todo lo que va a pasar en los días futuros con nosotros, con nuestros hijos, con nuestras generaciones. Dios sabe qué va a pasar con ellos. Y la Biblia dice que Dios los formó con un propósito, tanto a nosotros como padres, como a nuestros hijos también, ¿verdad? Y hoy quiero empezar con un versículo que está en Efesios 1:18. Te pido que me acompañes y lo voy a leer. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y dos palabras que me llaman la atención, ¿no? Porque dice que alumbréis los ojos de nuestro entendimiento, y estamos hablando de padres entendidos, ¿verdad? Más abajo dice para que podamos saber cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de sus santos. ¿Cuál es nuestra herencia de nosotros los santos? Pues nuestros hijos. Y ahorita vamos a ver un versículo que habla más sobre esta herencia que Dios nos dio. Pero en esta tarde quiero empezar con este versículo porque habla muy claramente del anhelo que tenemos nosotros como padres, ¿verdad? Que seamos alumbrados en nuestro entendimiento para poder ver la herencia que tenemos y el propósito que Dios tiene con esa herencia que Él nos ha dejado. Entonces, te pido que me acompañes también a Salmos 127, a partir del 3 y hasta el versículo 5. Y este es un versículo ya muy conocido, pues, yo creo que por todos los papás, pero vamos a tratar de entenderlo un poquito más allá, ¿verdad? A veces no sabemos versículos de la palabra y los leemos, y hasta a veces no los aprendemos, pero es muy importante que podamos profundizar en lo que Dios nos quiere hablar en cada versículo. Y en esta ocasión, pues vamos a ver un poquito más a profundidad esta parte de la palabra de Dios. Y dice así en Salmo 127: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos,
no será avergonzado. Y hasta ahí me quiero quedar. Y te digo, este versículo pues no lo sabemos, ¿verdad? Pero aquí nos habla de, en primer lugar, como lo hablaba el versículo pasado, herencia, ¿verdad? Herencia de Jehová son los hijos que tenemos. Así que, en primer lugar, vamos a ser entendidos en que nuestros hijos son una herencia de Dios. Y una herencia de Dios es un regalo, ¿verdad? No, una herencia es un regalo que nuestro Padre nos da, no porque lo merezcamos, no porque quisimos nosotros a lo mejor tener este privilegio. Muchas veces sin conocimiento de Dios tuvimos a nuestros hijos y a lo mejor no los anhelábamos en ese momento, a otros sí los anhelábamos, pero aquí dice que los hijos son una herencia de Él. A Él le plació regalarnos a nuestros hijos, entonces vamos a ver a nuestros hijos como ese regalo de Dios que no nos merecíamos, ¿no? Después dice en el 4, como saetas en mano del valiente. Y aquí es donde quiero enfocarme un poquito, porque aquí hace una comparación la Biblia de los hijos, ¿no? Como saetas. ¿Cuáles son las saetas? Pues las flechas en manos del valiente, en manos del guerrero, ¿verdad? Y pensando un poquito en las saetas, en las flechas, pues si vemos las flechas, no son, no nacen de la noche a la mañana, ¿verdad? No nacen como una plantita o algo así que pues solo se crea. Una flecha tiene que ser formada, y formada para el propósito que es, ¿verdad? Una flecha no la vas a ocupar para, no sé, para hacer otra cosa que no tiene sentido. Una flecha es formada para su uso, que es ser lanzada, ¿verdad? Entonces, nuestros hijos son esas flechas que deben ser formadas. No nacen no nacen formados nuestros hijos. Dios nos los entrega como en ocasiones lo hemos escuchado, como hojas en blanco, y nosotros vamos, aunque ellos ya nacen con un propósito, nosotros como padres vamos escribiendo en esas hojitas, lo que según nuestro entendimiento debemos enseñarles a ellos, ¿no? A nuestros hijos. Pero esta parte se me hace muy importante, porque una flecha tiene que ser formada con el propósito que Dios puso en él de ser lanzada. Después vamos a ver en el versículo 5, dice bien, bueno, en la segunda parte del versículo 4 dice: así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Y la aljaba, ¿qué es? El aljaba es la cosa donde se guardan el estuche, donde se guardan las flechas, que la aljaba representa el hogar, ¿verdad? El hogar. No, muchas veces confundimos el hogar como con la casa, ¿no? Y tenemos que aprender a diferenciar esto, porque la casa es el mueble, ¿verdad? La casa, podemos hablar de las partes de una casa, a lo mejor los muebles, las ventanas, las sillas, las mesas, las camas, eso es una casa. Pero un hogar es el ambiente que nosotros manejamos en nuestra familia, ¿verdad? Y aquí la aljaba representa esto, el hogar. También estaba viendo que hogar viene se deriva de la palabra hoguera, el fuego, ¿verdad? Y si en nuestra casa no está esta hoguera encendida, pues realmente nuestros hijos o nosotros estamos viviendo en una casa, pero no estamos viviendo en un hogar, ¿verdad? Porque no se respira, no se siente ese calor de la hoguera que es un hogar. Entonces, aquí Dios nos está hablando de la aljaba. ¿Cómo debemos de tener ese ambiente en nuestra casa? Mantener ese fuego en nuestro hogar, empezando con los padres. Lo veíamos también apenas con Jorge y Yori, ¿verdad? En el ministerio de matrimonios, cómo hablaba de que si los padres son
si hay padres felices, hay hijos victoriosos, ¿verdad? Y es realmente cierto, porque si en nuestro hogar, empezando por los padres, se está manejando un ambiente cálido, un ambiente alegre, un ambiente de gozo, un ambiente principalmente de la presencia de Dios, entonces nuestros hijos van a estar ahí, van a querer estar ahí en esa hoguera, en ese hogar, ¿verdad? Y esto representa la aljaba, ese hogar. Hay un tiempo en que la flecha tiene que estar en la aljaba. La flecha no está fuera de la aljaba, ¿verdad? Está guardada ahí en la aljaba, y este tiempo en que tenemos nosotros a nuestros hijos niños, es ese tiempo en que nuestras flechitas están en la aljaba, siendo formadas por nosotros los padres, siendo instruidos por nosotros los padres, porque va a llegar un momento en el que tengamos que sacar esas flechas y entonces sí, ser lanzadas. Entonces, la tercera cosa que veo aquí, dice que las flechas son creadas para ser lanzadas. Y también vemos que en el proceso de que han sido guardadas en esa aljaba, pueden ser lastimadas, ¿verdad? Las aljabas, las flechas de que estén tanto tiempo en la aljaba, pueden ser fracturadas, pueden ser rotas, incluso pueden ser maltratadas. Y estamos ahorita en un tiempo donde tenemos estas flechas en esta aljaba, donde podemos darnos cuenta si están siendo lastimadas estas flechas en nuestro hogar, en nuestra aljaba, si están siendo fracturadas, si están siendo rotas. Y estamos en un tiempo donde tenemos que cuidar todos esos detalles de que nuestras flechas estén siendo realmente formadas y podamos de alguna manera evitar el fracturar esas flechas, porque están siendo formadas con un propósito, y propósitos, dice la Biblia, propósitos eternos, ¿verdad? Y bueno, estas tres cosas veo en esta palabra, y quiero que me acompañes a una última cita que está en Primera de Crónicas 28 y del 9 al 11. Aquí pues hemos oído hablar de David, de Salomón, su hijo, pero aquí vemos qué instrucciones, ¿verdad? Porque ahorita estamos hablando de las flechas, de la aljaba, del hogar, del tiempo en el que estamos con nuestros hijos, ¿verdad? De que están en nuestra casa y de que están siendo formados, pero va a llegar el momento en que van a tener que ser lanzadas esas flechas. Y ¿sabes qué? Una flecha, cuando es lanzada, ¿por qué es lanzada? Porque la persona, o sea, como lo dice aquí en la Biblia, el valiente o el guerrero, no tiene la capacidad de llegar, ¿verdad? Al punto, al blanco. Entonces, ¿para qué se usan esas flechas? Para llegar al punto, al blanco al que quieres llegar con esa flecha. Entonces, nuestros hijos están siendo formados para eso, para que a donde Dios nos permita llegar, con su ayuda vamos a lograr los propósitos que Dios tiene para nosotros, pero de aquí a donde el Señor nos dé ese límite, a partir de ahí nuestras flechas van a ser dirigidas al blanco, porque continúa la vida, continúa el propósito de Dios, no solamente en nuestras vidas, sino ahora en nuestros hijos. Entonces aquí en Primera de Crónicas 28 vemos cómo David le da instrucciones muy claras a Salomón. David estaba a punto de irse ya con Jesús al cielo, y le da estas instrucciones a su hijo Salomón. Vemos también que David tenía el anhelo, Dios puso en su corazón el anhelo de hacer el templo, de levantar el templo de adoración para Dios. Pero también dice la Biblia que David empezó a juntar todo el material que iba a utilizar, y empezó a hacer los planos, y empezó él con sus buenas intenciones de querer hacer el templo de Dios. Pero aquí vemos en la Biblia que
el propósito de Dios no era que David hiciera el templo. Dios ya había dispuesto o había puesto ese propósito para su hijo Salomón. Entonces, si lo podemos ver ahorita con nosotros a veces tenemos sueños y tenemos anhelos, ¿verdad? De poder hacer cosas grandes que Dios ha puesto en nuestro corazón, pero muchas sí las vamos a cumplir porque Dios es el propósito para nosotros, pero hay otras que no las vamos a poder lograr porque no podamos o porque no tengamos la suficiente fuerza, simplemente porque ese propósito no es para nosotros, sino que es para que nuestros hijos lo cumplan. Entonces vamos a leerlo. Dice Primera de Crónicas 28 del 9 al 11 y dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con tu corazón, con un corazón perfecto y con ánimo voluntario. Aquí le está dando estas recomendaciones y dice: porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Y después dice en el 10: mira pues ahora que Jehová te ha elegido a ti para que edifiques casa para él, para el santuario. Esfuérzate y hazla. Y aquí vemos cómo David le entrega este legado, ¿no? Tú vas a hacer el templo para Dios, porque ese fue el propósito. Entonces aquí vemos cómo nosotros como padres, empieza primero David dándole la primera parte, que es muy importante, lo más importante, ¿verdad? Dice: sírvele con tu corazón, con un corazón perfecto, con ánimo voluntario. Y esto es lo que debemos enseñarle ahorita que nuestros hijos están en nuestro hogar, en nuestra aljaba, que le puedan servir a Dios con todo su corazón, con un corazón perfecto y limpio. Y después dice: con ánimo y voluntario, ¿verdad? Desde este tiempo es cuando nosotros tenemos la oportunidad de enseñar a nuestros hijos a que le sirvan a Dios con su corazón y con su voluntad. Porque no es lo mismo el que nosotros los obliguemos, ¿verdad? El que cuando sean adolescentes o jóvenes, los tengamos que obligar y los tengamos que jalar las orejas para que lean la Biblia, para que vayan y se congreguen, para que oren. Tenemos ahorita esta oportunidad, tanto tiempo que están nuestros niños con nosotros ahora en nuestra casa, para poderles enseñar que les sirvan a Dios con su voluntad. Pero ¿cómo lo van a aprender? Pues viéndolo de nosotros, ¿verdad? Y después dice: porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Y esto es fuerte, esta palabra es fuerte, pero aún así, cuando suene fuerte, tenemos que enseñársela a nuestros hijos, para que cuando ellos crezcan, ellos sepan que hay consecuencias de dejar de lado a Dios, porque nuestros hijos son escogidos de Dios, porque nuestros hijos son llamados de Dios, porque tienen la oportunidad de conocer a Dios, ¿verdad? Y lo estamos viendo ahorita con el tiempo con Dios. Dios nos eligió a nosotros no lo elegimos. Entonces, si nosotros ya entendimos el privilegio que tenemos de ser llamados de Dios, escogidos por Dios, enseñémosle a nuestros hijos también esto, que ellos puedan entender que conocen a Cristo, conocen de Dios, del Espíritu Santo, porque Él nos llamó a nosotros, porque Él nos escogió, Él nos puso su mirada en nosotros, de entre miles y de millones de personas, fuimos elegidos para servirle, para amarle, para estar en su templo. Entonces, esto es lo que nosotros debemos enseñarles, impartirles a nuestros hijos. Después dice en el 10: mira pues ahora que Jehová, ya que hemos formado a nuestros hijos, ya que estamos entrenándolos en el camino del Señor, que los estamos les estamos mostrando cómo adorar a Dios con su corazón genuino, con un limpio corazón, con ánimo y con su propia voluntad. Entonces ellos les vamos a enseñar que nosotros vamos a
a enseñarles en este tiempo, pero que Dios tiene propósitos eternos para ellos. Y para eso es este tiempo en el que estas flechas están en nuestra aljaba, ¿verdad? Para que ellos puedan llegar más lejos. O sea, ellos no nacieron para ser limitados, ellos no nacieron para lograr lo que nosotros hicimos. Ellos van de donde nosotros terminamos nuestra labor hacia adelante. Entonces yo quiero dejarte esta tarde con esta palabra. Espero que sea de mucha bendición, porque lo está haciendo para mi vida, ¿verdad? Ahorita estamos empezando ya con tiempos de que van a iniciar nuestros hijos en el nuevo ciclo escolar. Estamos a lo mejor como papás a la expectativa, estamos pendientes. Muchos están, escucho muchos padres que están enojados y que muchos comentarios que se escuchan de cómo va a ser el regreso a clases. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de pedirle primeramente a Dios que nos dé el entendimiento y nos dé la paz que sobrepasa todo entendimiento, para poder entender qué viene ahorita, ¿verdad? Como te decía al principio, nosotros no sabemos qué va a pasar, pero Dios sí lo sabe. Y ese Dios que sabe lo que va a pasar, que sabía lo que iba a pasar en estos tiempos, que ya sabía y nos estaba preparando desde tiempos pasados para esta etapa, Él sabe qué es lo que va a pasar. Entonces tengamos paz en esa área. Dice la Biblia también que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Entonces este tiempo que estamos teniendo con nuestros hijos, ahora más en nuestra casa. Antes decíamos en la escuela, nuestros hijos son influenciados. Nuestros hijos son enseñados por otros compañeros, por los maestros, cosas que no son a lo mejor agradables a Dios, y ellos están juntándose con otros niños que no conocen de Dios y están siendo influenciados. Pero en este tiempo no podemos decir ya esto, ¿verdad? Tenemos que tomar lo que está pasando para nuestro bien y poder tomar este tiempo para enseñarles, instruir a nuestros hijos y hacerlos que sean temerosos de Dios y que guarden sus mandamientos, para que cuando ellos tengan que salir de esta aljaba, de este hogar, entonces ellos vayan direccionados, ellos sepan cuál es la dirección que tienen que tomar y vayan al blanco. Entonces, pues espero que sea de bendición. Vamos a estar orando esta semana porque Dios sea haciéndonos padres entendidos en estos tiempos que nos tocó vivir, no viendo lo malo, sino viendo lo bueno que Dios ha sido en estos tiempos y lo bueno que Dios es para con nosotros y para con nuestros hijos en los tiempos pasados. No se te olvide que tus hijos tienen propósitos eternos y van a ser puestos en lugares de eminencia para que lleven el nombre de Dios en alto. Entonces, que Dios te bendiga, y quiero terminar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a tu presencia, Señor, sabiendo, Dios, que tú, Señor, tienes el anhelo de hacernos entendidos en estos tiempos, Padre. Y oramos, Padre, porque realmente la palabra que tú nos has dado esta tarde, Señor, se haga rema en nuestras vidas, Señor, que haga eco y que se haga viva en nuestras vidas, Dios. Haznos padres entendidos en los tiempos que nos tocó vivir, Señor, que tú ya sabías, Señor, que nos tocaría vivir en estos tiempos. Hoy pido, Señor, que como dice tu palabra, que estas cosas, que estas situaciones nos ayuden a bien, Señor, que tomemos, Señor, ánimo, que recobremos ánimo, Señor, y que sigamos adelante, Dios, no distrayéndonos con lo que estamos escuchando en el mundo, en las noticias, con tantas voces que se pueden oír, Señor, sino que estemos enfocados en ti, Señor, y que como padres no nos distraigamos, Señor, con nuestros hijos, Señor, sino que tengamos estos tiempos para enseñarles tu palabra, Señor, para enseñarles el ser temerosos de ti, Señor, el que nuestros hijos guarden tu palabra, en el ser protegidos en estos tiempos, Señor, porque vienen tiempos cuando saldrán de nuestro hogar, de nuestra aljaba, Señor, y tendrán una dirección firme, Señor.
e irán al blanco, Señor. Hoy yo lo declaro y lo creo, Señor, por una generación que está siendo formada por padres entendidos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.